Escribo esto muy rápido porque son las 6:20 de la mañana y no puedo dejar de merodearlo. Avi Barbour, que armó una biblioteca con más de 80.000 ejemplares de libros con ilustraciones de obras de arte, tuvo un proyecto final que quedó inconcluso y que le puso de nombre Atlas Mnemosyne o el Atlas de la Memoria. Alguien dijo: este proceso permite el reposicionamiento de las imágenes para establecer nuevas relaciones, un proceso abierto e infinito que crea una cartografía personal posibilitando constantes relecturas. Apenas desarrolladas por su temprana muerte, las lecciones de Avi Barbour impregnan toda la cultura visual venidera. El Atlas de la Memoria no es un catálogo. El catálogo propone una sistematización ordenada de un universo acotado con criterios fijos y previamente establecidos. El Atlas, al contrario, está incompleto. Es una red abierta de relaciones cruzadas, nunca cerrado y nunca definitivo, siempre permeable a la incorporación de cosas nuevas. Avi Barbour escribe: en el Atlas abundan las imágenes y escasean las palabras. Yo quería presentarles el Atlas de 3 personas que en verdad son 3 universos de imágenes que coinciden con algunas personas que vengo siguiendo de cerca. Alguien me dice: Karen, esta es tu obsesión. Ustedes me convencieron de que el Atlas finalmente era mío. Carlos es el mayor poseedor de imágenes. Tuve las primeras noticias en el 2009 en una clase de grabado cuando el profesor me dice: mi amigo Cacho tiene un Utamaro en su casa. Imposible, le dije, esas cosas no existen en Paraná. Al otro año lo mismo, que su amigo tiene un Utamaro, que podemos ir a verlo. Yo lo dudo. En el 2017 concretamos la visita con el profesor a la casa de su amigo Cacho. Desplegó todos sus grabados y yo solamente esperaba el japonés. A cada carpeta una desilusión. Pasaban nombres como Rembrandt, pero ningún Utamaro. Antes de irme, con miedo le pregunto si podía mirar al japonés. En 2014 me topé con un nombre japonés en el inventario del museo, Saito Yosaku. Lo busqué en el depósito y me enamoré. Lo googleé y nada. Escribo a todos los lugares posibles, la Embajada de Japón, las asociaciones japonesas de Rosario y Santa Fe. Escribo a una editorial que ya cambió de nombre, donde publicó unas ilustraciones en un libro llamado El Zen y la Literatura, que compré en Mercado Libre por 300 pesos. Nada. Intento buscar el correo del escritor rosarino, tampoco. Me pregunto si es posible estar persiguiendo a un artista del que solamente conozco 3 pinturas y unos dibujos mal reproducidos. Pero tengo una hermosa foto de su juventud. Esta es la foto que me lleva a Alicia. Le puse picnic en Saratov. Esa cabeza que se tuerce y que se da cuenta de que la escena está siendo registrada para siempre. Sale con un grabador en la mano en muchas fotos como si supiese de la posteridad. La veo muchas veces en el toco enorme de fotos que encontré en la casa de mi abuela cuando la empezábamos a vaciar. Tengo muy poca información de ese viaje a Rusia, pero hay una libreta y los nombres de los viajeros. Googleo al azar uno de los nombres. Escribo un correo al azar. Me responde una mujer de 79 años. Hola Karen, hay una hermosa historia de ese viaje. Con tu abuela nos hicimos muy amigas. Si te parece, nos podemos reunir el sábado por la tarde en mi casa. Yo vivo en San Juan al 228. La mujer de la foto se llama Isabel Kessler, pero no importa. En nuestro primer encuentro me dejó llamarla Alicia durante 5 horas. Por algo será, me dice. Alicia es más hermosa que en sus fotos de juventud. Le ganó al tiempo. Yo no puedo creer la suerte que tuve en la coincidencia. Llegué a su casa pensando cómo iba a presentarle mis intenciones, pero no tuve que explicarle nada. Me sentó en una punta de la mesa y empezó con el relato. Mi abuela había perdido la memoria antes de morirse. En la última visita de Alicia a su casa, mi abuela no la reconoció. Esa fue la última vez que se vieron y le quedó un gusto amargo. A veces el atlas de la memoria te falla. Tu abuela te trajo hasta acá, querida, me dijo Alicia. Llegué tarde porque Saito se murió en Japón con 107 años, el mismo año que yo conocí su primera pintura.
Después me enteré que su último alumno en Paraná hacía videollamadas con él. Hubieses podido conocerlo y hacerle todas estas preguntas. Yo te hacía de intérprete. Su cabeza funcionó muy bien hasta el final. Después de meses de esperar la respuesta de una institución, recibo un folleto escaneado de una muestra de acuarelas y óleos que Saito hizo en Paraná. Abro el archivo. Nada, ni una foto. Un catálogo vacío de imágenes. Mi pesquisa del japonés está lleno de vacíos, muy zen de su parte. A veces me da risa, parece una mala pasada. Es como si se desvaneciera al igual que sus paisajes, una vida que no deja surco. Le hice unos dibujos imaginando cómo sería la bruma, en unos paisajes que nunca había visto. Fui a Diamante buscando la tintorería que también era su casa. Los dueños del negocio actual no saben nada. De a semanas me da como un frenesí, es la obsesión, dirían ustedes. Repito las mismas búsquedas. Google, Facebook, Marketplace, Mercado Libre. Pintura japonesa pongo, pintura sobre seda. Llego a usar categorías erróneas como paisaje chino, no vaya a ser que alguien se equivoque al publicar. A cualquier cosa parecida le miro la firma. A veces mando los mismos correos sin respuesta sistemáticamente, esperando que aunque sea alguien se entere de mi insistencia enojosa. Supe que Saito tiene una hija. Tengo miedo de escribirle, hablará inglés, le digo a un amigo, y en el mismo momento me doy cuenta de que si nació en Diamante tiene que hablar el mismo entrerriano que yo. La obsesión nos vuelve unos idiotas. Al ratito le escribo a su hija por Facebook. Los tres hacen un viaje que va a cambiar el curso de sus imágenes. Saito deja Japón en la década del 30 queriendo llegar a Estados Unidos. En el puerto se entera que su visa no le sirve. Le dicen que este mismo barco se va para Argentina, que si quiere puede seguir viaje. Saito trasladará la forma aprendida de cómo representar un paisaje japonés al paisaje local. Su hija me escribe desde Japón. Mi padre se enamoró de las barrancas de Diamante, el río y los días de llovizna iba allí a tomar sus bosquejos y disfrutar de sus brumas. Pintaba por la noche para estar más tranquilo y de día trabajaba. Esas brumas las he visto aquí en Japón, en las montañas y en los ríos, son preciosas. Ahora entiendo lo que él vio. Carlos se sube a un barco en 1968 junto a sus compañeros de facultad para recorrer algunas ciudades de Europa durante 6 meses. En ese viaje iniciático se encontrará con todas las imágenes que serán rectoras para su vida de arte. Le iba a significar en el futuro una colección de grabados. La abuela de Alicia le decía, no vas a poder ir a Moscú porque allá hay un muro. Alicia visita la aldea de su abuela en 1992 porque el muro dejó de existir en el 89. En 1996 se animó a ser de guía para llevar a un grupo de descendientes de alemanes del Volga de Entre Ríos. La llevó a mi abuela, unos parientes, otros conocidos. En la aldea son todos conocidos. Y se encontraron con esto. Pero hicieron esto. Alicia dice que cuando la gente que ella lleva al Volga encuentra la tumba de su antepasado, siente un alivio, una felicidad que se transforma. Y dice eso porque a ella misma le pasó en 1996. Alicia pide en la radio que le donen una Biblia en alemán para cumplir una promesa que le hizo a mi abuelo que se murió antes de ir. Es que los alemanes que se quedaron en Rusia tenían prohibido hablar en alemán. Se la regalan a una mujer que encuentran en un pueblo y ella les dice: «Weg basta nir cum so wenig togies pasire». ¿Por qué tardaron tanto para venir a vernos? Y es que los alemanes del Volga que no vinieron a Argentina y se quedaron, les tocó la deportación, Siberia y la crisis de la caída del régimen soviético. Ahora me doy cuenta que me conmueve el esfuerzo, no la proeza, sino el trabajo cumplido como en una satisfacción agotadora. Aparece una pintura nueva de Saito en la casa de alguien, y también la promesa de una obra suya en el depósito de una galería de la ciudad al que no pueden acceder sus dueños por estar abarrotada de cosas. La esperanza de un nuevo hallazgo está latente. Una conocida le manda a mi mamá una foto al teléfono. Dijo que cuando se fue del pueblo, Saito sortió muchas de sus pertenencias.
A ella le tocó la máquina de tejer de su esposa y hoy le quedan solamente las patas. Alguien me dice, en esta foto Carlos parece un anciano japonés. Después de 2 años de vernos una vez por semana nos hicimos amigos. Ahora le pregunto todo lo que me da curiosidad. Cuando terminamos la investigación sobre cómo había formado su colección de grabado, sentimos un alivio del trabajo terminado, pero había una angustia de despedida. Entonces nos inventamos algo para vernos. Yo le pedí que desarmara su relato cronológico, que mirara los grabados como si no tuviesen fecha. Le pregunté por qué le gustaban tanto las imágenes antiguas, si había una imagen que lo perturbara, que le diera miedo, si se había tenido que desprender de alguna de ellas por perturbadora. A mí me parece imposible que no le perturbe ninguna de las caras de estos grabados. Después de cierta resistencia empezó a pedirme consignas y ordenar de nuevo. Le mostré el método de Avi Barbour. Él empezó a creer que había seguido el curso de las imágenes, o por lo menos ahora podíamos tener una hipótesis más fantasiosa, más humana. Total, el trabajo pesado ya estaba hecho. Me emociona que una persona de 79 años se vuelva tan maleable. Su hijo me dijo una vez, en la colección está la vida de mi papá, y Carlos dejó que por un rato rompiésemos el orden de su universo. Una tarde, sin decir nada, abre un libro con la obra de Jan van Eyck, la Virgen del canónigo Van der Paele, y pone una foto al lado de un tipo bastante parecido. Era el abuelo de Carlos, que conoció hasta los 4 años, una foto que le acababa de regalar una prima. Ejercitando el atlas de la memoria, se dio cuenta por qué le había traído tanto ese personaje del cuadro que vio allá en su viaje del 68. Carlos me dice con una voz casi muda, cuando las palabras no pueden decir, ahí aparecen las imágenes.